Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 19. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro análisis en la economía, pero vamos a hablar hoy del sistema bancario nacional. Toda vez que ayer Nicolás Maduro puso en alerta a todo el país, diciendo que iba a hacer unos importantes mensajes a las 9 de la noche y al final no dio un mensaje más allá de lo que él denomina un mensaje de paz. Bueno, total que no terminó diciendo pues nada de lo que la gente pudiese esperar por respuesta. Vale decir, la situación del país está, desde el punto de vista económico, muy grave para que esté poniendo en vilo a la gente sin dar respuestas de nada. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema bancario en el modelo comunista? Bueno, en el modelo comunista no existe sistema bancario. No existe sistema bancario. Lo que pasa es que ahora, con la banca, que ahora está interconectada a nivel mundial, la banca que ahora ofrece sistemas electrónicos de transferencias, de pagos, pagos con tarjeta. Vale decir, la banca en condiciones normales se ha globalizado incluso. Entonces hablar del sistema bancario en el comunismo tradicional pues es simplemente decir en el comunismo no existen bancos. Por ejemplo, usted nunca habrá escuchado hablar que en Cuba hay un banco aparte del Banco de Cuba, del Banco Central Cubano. Nunca habrá escuchado que en Cuba existan bancos porque no existen. La función del banco es generar dinero, multiplicarlo en inversión. Lo que usted deposita, el banco utiliza su plata en préstamos que le da a las personas, ¿verdad? Y las personas cuando pagan la tasa de interés, pagan la estructura de costos del banco más la ganancia del banco y el banco le va a devolver a usted a su cuenta lo que usted tiene más el porcentaje que el banco ofrece que usted va a ganar. Vale decir, el banco es un generador, de dinero. Ahora bien, nosotros en este momento tenemos un sistema bancario cuyas funciones fundamentales de la banca no son exactamente las que están concebidas dentro de la Constitución bolivariana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la hiperinflación acabó con su posición económica y ahora lo hizo pobre, pues a la banca también la hizo de igual manera, la puso en situación, y ya lo vamos a explicar, en una situación de pobreza. Porque ese sistema bancario, por efectos de la hiperinflación que supera el 2.600%, ¿verdad? Es el esquema de inflación, pero la tasa de interés de los bancos tiene un límite del 24%. ¿Qué sucede? Bueno, ese desfase entre inflación y tasa de interés hace que el patrimonio en bolívares que tienen los bancos se disuelva. Vale decir, ¿cómo puede ganar un dinero en el banco si la inflación es muy superior a la tasa de interés que le va a pagar el banco a usted? Vale decir, la plata que tiene el banco está disuelta en bolívares como patrimonio y precisamente por eso es que el crédito que el banco puede entregarle a las personas, ¿verdad? Tiene el techo que le pesa encima a eso, es el tema de la inflación. Si no se ajusta ese patrimonio al ritmo de la inflación, el crédito nunca podrá elevarse en las cantidades que exige, en todo caso, la reactivación del aparato productivo nacional, que tiene por obligación la primera tarea, derrotar la inflación, que no es otra cosa que bajarla.
bajar esa hiperinflación. En Venezuela, usted lo sabe igual que yo, porque va a comprar, está desatada esa inflación, esa hiperinflación. Entonces, el monto máximo de retiros en un cajero automático o por taquilla apenas alcanza para pagar el estacionamiento. Entonces, todo esto son desajustes. La transferencia interbancaria se queda corta. La transferencia interbancaria es la que se hace de banco a banco. Se queda corta por el incremento de los precios. El límite de las tarjetas de crédito ni siquiera alcanza para pagar un mercado. El límite de la tarjeta de crédito está por debajo del monto de un mercado. Entonces, la Banca Nacional dejó de otorgar créditos hipotecarios, no financia la compra de vehículos, porque vehículos, por cierto, ya ni siquiera existen nuevos, no puede financiar la banca proyectos de inversión, bueno, porque está en esta profunda situación a donde la ha traído el modelo comunista. En el 2016 prestó la banca 52 bolívares de cada 100 que recibió en depósitos, mientras que en el 2017 apenas prestó el 31 de cada 100. El Banco Central sigue imprimiendo dinero, ese dinero va a la banca, con esos depósitos los bancos otorgan, entre comillas, créditos, ¿verdad? Que aumentan activos, papeles, eso es lo que está sucediendo. Entonces, el índice del patrimonio y de activos no puede ser menor de conformidad con la ley al 9% y ya ha ido cayendo al 11.45. Entonces, para cubrir los límites de los créditos que requiere el país en un ejercicio de reconstrucción de la economía, la banca tiene que revalorizar sus activos, recapitalizarse, que es de forma definitiva el fortalecimiento patrimonial de la banca. Pero ¿qué sucede? Necesita un mercado de valores que hoy no existe en el país. Tiene que tener unas tasas de interés por debajo de la inflación. El fortalecimiento patrimonial de la banca por esta vía es inviable, y coloca a las instituciones en un riesgo de forma permanente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque es que el modelo que el modelo que el gobierno impone es el modelo comunista. Lo que pasa es que ahorita está atrapado porque no hay liquidez. Como no hay liquidez, necesita esta banca en los términos como está, que cada día va a tener menos ganancia la banca, sus servicios van a ir deteriorándose y precisamente por eso es que ahora el gobierno dice los CLAP hay que pagarlos inscritos en la banca, vale decir, la gente tiene que sacar una cuenta en la banca para que la gente pueda hacer pagos electrónicos porque no hay efectivo. Entonces, el gobierno está atrapado por el comunismo en Venezuela está atrapado porque necesita la banca, atrapado porque necesita el servicio de la banca, mientras ellos van montando el sistema automatizado de la tarjeta, ¿verdad? Que es con la que pretenden terminar de establecer los racionamientos en el consumo. Entonces, ahí el gobierno tiene bastantes limitaciones. Tiene bastantes limitaciones. Por eso es que la banca todavía subsiste, pero tiene severos problemas. Fíjese que el gobierno eliminó todas las tasas de cambio y dejó una sola, que es la que llaman la tasa DIPRO. Eso implica que de aquí en adelante la conversión del patrimonio en bolívares a dólares de la banca se hace con una nueva tasa que surge de esas subastas DICOM. Pero ¿qué sucede? Que en la medida en que la tasa DICOM de dólares sea más alta, el patrimonio en bolívares de la banca transformado en dólares
tenderá a ser cada vez menor. Ese es el problema, porque la banca tiene puros bolívares. Si el dólar aumenta y yo lo que tengo en bolívares tengo que tasarlos a dólar, pues entonces mi patrimonio cada día va a ser menor. Mi patrimonio, el de la banca, pues, ¿no? Va a ser cada día menor. Entonces el gobierno atraviesa severos problemas en este punto, porque por demás la actividad económica responde a incentivos, no responde precisamente al intervencionismo, a la persecución, a los controles, a las multas, a las penas de cárcel, al hostigamiento, ¿sí? Sino responde a incentivos. De tal suerte entonces que para resolver nuestro problema personal económico necesitamos un gobierno que resuelva el tema de la hiperinflación, y para poder tener un sistema financiero fuerte, el sistema bancario, para que pueda ser fuerte, necesita un gobierno que se proyecte en economía de manera diferente. Y en las condiciones que está, va a morir por inanición si el comunismo termina imponiéndose en Venezuela. Entonces, el gobierno acaba con la economía de los venezolanos, acaba con el ahorro, acaba con los valores. ¿Cuánto cuesta su casa? Es un valor irreal porque nadie ya se la compra, ¿verdad? Bueno, así sucede con el banco. Entonces el banco quedó solamente para un préstamo de servicios porque ya no puede generar valores, no puede generar billetes, no puede generar dinero, porque ya ni siquiera puede recoger ahorros de las personas para convertirlos tampoco en créditos. Bueno, mientras el presidente no habla del tema económico, yo tengo el deber de imponerlo a usted de algunas cosas que son básicas para el entendimiento de por qué estamos como estamos. Vamos al corte. Bueno, ahora vamos a revisar unas estadísticas que nos va a demostrar, por un lado, que definitivamente la revolución fracasó de forma estrepitosa, nos ha traído a niveles de miseria. Quiero decirles que esta situación, que no solamente en el Táchira, sino en el país, sucede, por ejemplo, con la basura. Eso es un índice de miseria. Eso sucede en países pobres, en países con miseria. Pero hablando de la miseria, hay un estudio que se hace a nivel internacional que mide los índices de miseria y presenta su informe anualmente. Lo hace la empresa Bloomberg. Y en él resume las perspectivas de inflación y desempleo de 66 países. Índice de miseria. Bueno, este último informe coloca a Venezuela como el país con la economía más miserable del mundo. La economía más miserable del mundo es la economía que ha dirigido y gobernado la revolución comunista en Venezuela, y que le ha vendido a cada uno de los venezolanos el cuento de que todo es parte de una guerra económica que alguien se las ha venido ganando de tal manera que el país está pobre. Bueno, Venezuela, por cuarto año consecutivo, tiene el primer lugar en el índice de la economía más miserable del mundo. Pero la puntuación que tiene Venezuela es de 1.841 puntos, por encima del segundo país más miserable en este informe del 2018, que es Egipto, que tiene 33.1%. 33.1%. Y nosotros tenemos 1.841 en el porcentaje. Bueno, lo que todos sabemos: el aumento en el precio de los productos, de los servicios,
representa una amenaza para la economía real. Ese índice es el que más repercusión genera en los resultados que obtiene el socialismo del siglo XXI, el Estado comunal, el comunismo en Venezuela, que desde hace 18 años y por cuarto año consecutivo arroja estos resultados ya finales como modelo de gestión. Bueno, eso, yo creo que eso no es, yo creo que todos leemos, todos encontramos, todos valoramos que esto es así. O sea, esto que está pasando, esto que está sucediendo en Venezuela no puede ser presentado jamás como el éxito de una política, sino como el inmenso fracaso, incluso en la posibilidad que hubiesen querido de modernizar el comunismo. Y mira dónde nos trajeron, a una miseria que no tiene precedente en la historia. Este fin de semana también la encuesta ERCON presenta su corte de encuesta también que tiene para este mes. Quiero decir, por cierto, antes de empezar con la encuestadora, con los datos de la encuestadora, que es una cosa absolutamente irreal que Venezuela, en las condiciones que está, de miseria y de pobreza, con 4 millones de venezolanos en una diáspora por todo el mundo, una nación en muchos países, la comunidad internacional no reconoce a Nicolás Maduro como presidente y se pretenda entonces que el chavismo presenta nuevamente a Nicolás Maduro por ser un portento de éxitos para los venezolanos. Esto es más que una farsa, esto es una burla. Presentar al que nos ha traído a la miseria como candidato presidencial. Eso no tiene de verdad ningún tipo de sentido. Bueno, vamos a la encuesta. Para la encuesta ERCON, el 89.5% de los venezolanos, considerando el ingreso familiar, no le alcanza el dinero. Esto revela que la economía en todos los estratos sociales se ha deteriorado progresivamente bajo el mando de Nicolás Maduro. Pero del 2014 para acá, estos índices fueron profundizándose. 89,5% de los venezolanos. Vale decir, aquí no hay ningún estrato que no se salve de la crítica situación en la que ahora estamos todos, somos todos iguales en la miseria, todos iguales en la pobreza. Este estudio es de la empresa ERCON Consultores, que a la pregunta, ¿usted cree que las cosas en el país mejorarán bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro? Apenas el 18.3% contesta que sí, una mayoría del 79.1% dice que no y un 2.5% dice que no contesta. Otra pregunta. Para salir de esta aguda crisis económica, política y social, ¿considera usted que el país necesita un cambio de gobierno nacional? El 21.9% dice que no, pero el 74.5% dice que sí, el 3.5% no contesta. El 74.5% de las personas entrevistadas creen que el país necesita nuevo presidente que dé verdaderas soluciones a los venezolanos. La mayoría de los entrevistados coinciden, Venezuela no va a avanzar si no se produce un cambio político trascendente. La revolución bolivariana liderada por Maduro enfrenta indicadores negativos, precariedad en su capital político,
no solo se aferra al poder, sino se atreve a soñar aún con la construcción de la neodictadura del proletariado organizando comunas. Ya los tiempos del boom petrolero pasaron, se acabaron, no volverán más nunca. El país vive una suerte de deslave social, hiperinflación, a todos los sectores nos golpea por igual la situación de la hiperinflación. Frente a las expectativas económicas y políticas, la gente perdió incluso posibilidad de tener expectativas. Vale decir, la gente no tiene al frente una expectativa de que las cosas puedan mejorar. Fíjese lo siguiente, extraído de la propia encuesta, el 81.5% de venezolanos considera que el modelo económico que impuso Nicolás Maduro fracasó. ¿Cómo es posible entonces que se pueda creer que Nicolás Maduro puede volver a ser presidente? Eso no tiene sentido. Solamente el 9.1% dice tener confianza en Maduro, en que Maduro va a mejorar las cosas del país. Vale decir, el mensaje de Maduro solamente le llega al 9.1% del país. Los demás no creen que él sea capaz, porque fue el que nos metió en esto además. Para el 7.1% de los venezolanos, el gobierno tiene la razón. Los CLAP son una solución a la guerra económica. Para el 7.1%, quiere decir que ni siquiera para los chavistas, que pueden llegar al 13 o al 14 o al 18%, ni siquiera para el chavismo es solución los CLAP, y eso lo refleja esta encuesta que dice que el 7.1% de los venezolanos cree que esa solución de los CLAP pueden ser solución para los venezolanos a la guerra económica. Pero el 74.5% dice que los CLAP no resuelven nada, ni siquiera el carnet de la patria. Ni siquiera el carnet de la patria, ni los CLAP resuelven la situación de hambre. Es más, no resuelven ni siquiera la compra de los alimentos. Para el 80.2% de los venezolanos, la gestión del gobierno de Nicolás Maduro por el bienestar del país ha sido negativa. Y yo no creo que exista gente que diga que ha sido positiva. El 77.1% de los venezolanos dice que el primer problema que los afecta de forma personal es la inflación. Y es precisamente la inflación el problema que el gobierno no ataca. Y no lo ataca precisamente porque la inflación es el arma de empobrecimiento personal, familiar, de empresas, de comercios, de todo el mundo. El 32.5% de los venezolanos dice que se irían del país si Maduro es reelecto por 6 años más. Y como ustedes saben, ese proceso electoral participará él y algún otro que se aparezca dentro del mismo juego. El 71% de los venezolanos en desacuerdo de que la MUD pueda regresar a ningún diálogo con el gobierno. De tal manera entonces que ese es el cuadro que tiene Nicolás Maduro y que tenemos los venezolanos. Pero quiero sí indicar lo siguiente. Cada uno de nosotros tiene que ser una expresión en esto de ir elevando el nivel del conversatorio con los vecinos y el debate en líneas generales con el resto de la sociedad. Usted que me escucha tiene que ser portavoz de una cosa que es trascendente y que esta encuesta lo refleja y tiene que cambiar. Si es verdad que necesitamos un cambio de presidente, pero el cambio de presidente no resuelve nada. Nosotros tenemos que cambiar todo el modelo de Estado comunal que han montado. La única manera de hacerlo es con una nueva Asamblea Nacional Constituyente con carácter originario. Eso es lo que lo cambia todo. Vamos al corte. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado.
Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanova, en Facebook, Carlos Casanova. Coméntele todo esto que hemos hablado en el programa, que está suficientemente documentado en encuestas, en estudios. Lo que aquí se habla está fundamentado. Convérselo con los familiares, indistintamente que sea militar o chavista, converse con todos, para que entendamos que estamos viviendo en la primera economía más miserable del mundo durante 4 años, y que los venezolanos no tenemos derecho a vivir lo que estamos viviendo por capricho de que un solo hombre con un grupete quieren imponer el comunismo en Venezuela. Así es. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Nos hablamos entonces mañana otra vez con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Los quiero mucho. Que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Gracias.